buenos días. Gracias por atender a la invitación del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Esta es una declaración sobre un tema muy grave, muy serio, y quisiera comenzar con los hechos. Lo que voy a decir ahora no es mi opinión, ni la de nadie, sino los hechos que creo que nadie puede discutir. Ayer, al final de la tarde, un funcionario activo del 6CPC grabó un video leyendo unas palabras. Detrás de él había unos encapuchados con unas armas de gran calibre. Al final de la declaración se declaró que era un guerrero de Dios. Inmediatamente secuestra un helicóptero propiedad del 6CPC, sobrevuela el centro de Caracas, sobrevuela el Ministerio de Interior y Justicia, dispara contra una recepción de periodistas que estaban celebrando el Día Nacional del Periodista. Ustedes también son periodistas, por favor. Imaginen que ustedes hubieran estado ahí y él hubiera disparado contra ustedes. Y no bastándole disparar contra una recepción de periodistas, se separa del lugar, sobrevuela el Tribunal Supremo de Justicia, y el tribunal, estando en sesión con trabajadoras y trabajadores dentro del edificio, lanza 4 granadas, de las cuales 3 explotan, y se retira del lugar, huye. Esos son los hechos. Lo que nosotros queremos presentar acá como Ministerio de Relaciones Exteriores es el ángulo internacional y el tratamiento que se le ha dado a estos hechos. Un señor se declara guerrero de Dios, secuestra un helicóptero, dispara contra unos periodistas en un edificio, se dirige al Tribunal Supremo, lanza 4 granadas, había población civil alrededor comprando, haciendo su vida normal y corriente, y explotan 3 granadas y huye. Eso en cualquier lugar del mundo es un acto de terrorismo. Yo no estoy diciendo ni cómo se llama el señor, ni qué era lo que pensaba, estoy repitiendo sus palabras, no estoy diciendo qué signo ideológico tenía. Eso es un acto de terrorismo. Sin embargo, nosotros todavía estamos esperando cuál es la reacción de muchos países que dicen preocuparse por Venezuela, se preocupan por los derechos humanos, se preocupan por el pueblo venezolano, se preocupan por la lucha contra el terrorismo, y todavía no hemos tenido la primera declaración. En Europa deben ser ya como las 8 de la noche, casi como 17 y 18 horas después del evento. Y de parte de los países de la Unión Europea no hemos recibido la primera reacción. Si, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España no se ha dignado a levantar un teléfono y decir estamos preocupados, lo lamentamos, creemos que condenamos un acto violento de un señor que se declara guerrero de Dios y lanza 3 granadas sobre la población civil en el centro de la ciudad. No hemos recibido. Del Ministerio de Relaciones Italiano no hemos recibido ni siquiera la llamada del conductor del ministerio, del ministro, que nos diga estoy preocupado, me intereso por Venezuela. De la Unión Europea, que todos los días declara contra Venezuela, no hemos recibido la primera declaración del Servicio Exterior de la Unión Europea, que tan rápidamente parece estar informado sobre lo que pasa en Venezuela. Bueno, no se ha enterado todavía oficialmente y no nos los ha dejado saber que ellos están preocupados y condenan el hecho de que un señor tire 3 granadas desde un helicóptero sobre el centro de la ciudad. El Parlamento Europeo, en su presidente, que tanto habla de Venezuela, todavía no se ha enterado de lo mismo. Igual podríamos decir con el Reino Unido. Es decir, los grandes países que habla, Holanda, que siempre está diciendo que está muy preocupado por lo que pasa en Venezuela, todavía no nos ha dejado saber que le preocupa no el presidente Maduro, no el gobierno de Venezuela, no mi persona, sino los inocentes que estaban debajo del helicóptero cuando le lanzaron 3 granadas. Eso no nos lo ha dicho todavía. Y ni siquiera han reconocido el evento, están fingiendo ignorancia. Por supuesto que saben, pero lo están fingiendo. Están protegiendo a los autores del hecho con su complicidad ignorante, fingida, que eso es lo que se trata, están protegiendo a los autores del hecho.
Por otra parte, yo podría resaltar que ha habido gobiernos amigos, como el gobierno de Ecuador, que en el primer momento le agradezco muchísimo al presidente de Ecuador y a su canciller, de inmediato condenaron el hecho por teléfono, por escrito, en público. El presidente Evo Morales hizo lo mismo, el gobierno palestino hizo lo mismo, el gobierno de Cuba hizo lo mismo, el gobierno de Turquía hizo lo mismo. La CEDAW, que es la comisión, imagínense, la Organización de Países del África Occidental, que representa a 17 países, hizo lo mismo. 17 países africanos se preocuparon por los civiles inocentes, las señoras, los niños, los señores, ¿verdad?, los ancianos, los taxistas, los vendedores de fruta, que estaban debajo de las granadas y nos han manifestado que condenan el acto de terrorismo. Sin embargo, Canadá, que todos los días saca unos Twitter y el embajador es muy activo y muy preocupado por los principios morales y la humanidad, todavía Canadá no ha hecho ni en su Twitter, es decir, tocado su teléfono, porque no necesita ni siquiera levantar el teléfono y llamarnos, él no siquiera ha tocado las teclas de su teléfono para emitir un mensaje diciendo: lamento mucho que víctimas inocentes fueran, o un señor que se declara guerrero de Dios, lanzó granadas sobre víctimas inocentes, y creemos que eso ni siquiera lo condena, sino que por lo menos diga: creemos que eso no debe ocurrir otra vez. Estados Unidos mucho menos, pero Estados Unidos creemos que hay razones más poderosas porque están ignorando el hecho. Los países de la OEA, como le digo, solamente los que nombré han condenado el hecho, pero estamos esperando que el gobierno de México, que en la OEA tanto se preocupó por los derechos humanos, estamos esperando que haga alguna reacción, haya alguna reacción. El gobierno de Argentina, estamos esperando que haya alguna reacción. ¿Qué está pasando? ¿Cómo explicamos esta selectividad en los hechos, que condenamos unos hechos y no condenamos otros? ¿Cómo llamamos esta ceguera moral? ¿Cómo llegamos a estos principios que se doblan, estos principios de plastilina, estos principios de gelatina, que se quieren aplicar con una dureza en ciertos casos y con otras los ignoran? ¿Cómo nosotros podemos creer en estos países que un día condenan y creen que tienen altos principios y al otro día fingen demencia y se callan, y todavía estamos esperando que digan algo? ¿Es que acaso la vida de los inocentes venezolanos del centro de Caracas no les importa? ¿Es que acaso las mujeres y los niños inocentes, nada que ver con política, no les importa? ¿Es que acaso Venezuela no ha sido dura, clara, nítida, rápida en la condena del terrorismo en todas partes del mundo, sin importar su origen? Lo que quiero que sientan es que hay una campaña de hostilidad contra Venezuela, y la mejor expresión es esto que está ocurriendo hoy. No les importan los venezolanos, no les importan las venezolanas, ni los niños ni las niñas. Cuando un hombre se declara guerrero de Dios y lanza granada en el centro de la capital desde un helicóptero y huye, todavía no reconocen el hecho. Parece que se les apagó la luz, hubo un apagón en todos estos países, no hay luz, sus teléfonos no funcionan, el Twitter se les cayó. ¿Qué está pasando? Pero igual los medios, por favor, señores de los medios, véanse. Cuando están señalando el hecho, ayer leímos las noticias de muchas agencias de prensa. ¿Qué dicen las agencias de prensa? Un señor tipo Rambo se escapó en un helicóptero luchando por la libertad, y cuando iba por el centro se escucharon unas detonaciones. Nadie sabe muy bien cuáles son esas detonaciones, nadie sabe muy bien de qué se tratan las detonaciones, nadie sabe quién fue el autor. El hombre tenía una pancarta que decía que luchaba por la libertad y se desapareció. Es decir, las granadas no existieron, o por lo menos no tenían nada que ver con el señor. Él iba caminando, es como decían, cuando agarran normalmente un criminal y le dicen: usted fue el que robó. No, yo iba pasando por ahí. Según estas agencias de prensa, el señor del helicóptero, el guerrero de Dios, iba pasando por ahí cuando sonaron unas detonaciones, 4 granadas, 3 explotaron en medio de la población civil. Los medios los están protegiendo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué dolor! ¿Cómo podemos creer en esos medios otra vez que ante una atrocidad de este tipo, ante un hecho criminal terrorista tan claro, hablan entonces que hay un señor en un helicóptero con unas detonaciones y no se sabe dónde está, y que el hombre tenía buena... Como cuando el golpe del año 2002, estaba preñado de buenas intenciones el señor en el helicóptero, el guerrero de Dios. Ese guerrero de Dios en cualquier otro país es un terrorista. Ese guerrero de Dios es un criminal, es un asesino, tenía la intención de matar. Ese señor no tira granadas para luchar por la libertad.
Ese señor no defiende a los inocentes venezolanos, les importan las venezolanas y los venezolanos, porque uno no defiende los derechos humanos lanzándole granada a la población civil. Es que tengo que explicar esto, es muy difícil. Es que a ustedes, de verdad, le cuesta mucho a los medios, no los presenta, al público en general, que cuando yo voy caminando y me tiran una granada, el señor me está defendiendo. Es que estamos convirtiendo a ese criminal, un hombre realmente fanático, que además tiene unas particularidades personales que no me interesan en este lugar, porque lo que quiero señalar no es la conducta del loco, sino de los que protegen al loco. Son los medios, son la famosa comunidad internacional, es la OEA, es la Unión Europea, son estos países supuestamente preocupados que todavía no nos han dicho nada, mientras tenemos 17 países africanos que sí se preocupan, muchos países amigos, movimientos sociales. Tenemos decenas de cartas de movimientos sociales, telegramas, llamadas, mensajes, cartas, diciendo condenamos el atentado terrorista en Venezuela. Sin embargo, estos países no lo han hecho. Pero ahora, ya les dije, ¿verdad? Los países supuestamente preocupados, les dije los medios, lean los medios de comunicación que tanto saben de Venezuela, tan detalladamente saben todo lo que pasa en Venezuela, no saben muy bien qué fue lo que hizo el señor. Además, cuando lo describen como un luchador por la libertad. Esa complicidad de los medios es criminal y yo la denuncio aquí. Cuando decimos que hay una guerra contra Venezuela, venezolanas y venezolanos, que me dirijo fundamentalmente a ustedes, esta es la guerra contra Venezuela. Hermanos, compatriotas, su vida no les importa a esta gente, nos usan como carne de cañón, nos quieren llevar a la guerra y usan a estos locos, antipatria, antisociales, psicópatas, lo usan contra nosotros y los quieren glorificar. Eso es inaceptable. Pero los otros países los protegen y como saben que son indefendibles, entonces prefieren callar. No tienen ni siquiera la valentía de denunciar que hubo un acto terrorista condenable desde todo punto de vista. Y eso a nosotros nos duele y tenemos que señalarle al mundo dónde están nuestros amigos, a quién creerle de aquí en adelante. Eso tenemos que decirlo. Y el último factor que queremos señalar es el de la oposición interna. Este señor dice que actúa en nombre de la oposición interna. Venezolanos que dicen que representan al pueblo, la libertad. Bueno, no he visto tampoco la condena. El señor Ramos Alup, que es uno de los líderes de la oposición, puso en las redes sociales un mensaje como que el sobrevuelo del tribunal es inútil. Imagínense lo que dijo, el sobrevuelo del tribunal es inútil. Primero lo condena. Segundo, parece que lo estuviera condenando porque no tuvo el efecto deseado. Es decir, ojalá hubiera tirado mucho más granadas, ojalá hubiera explotado el edificio, ojalá hubiera bombardeado. Él le pareció inútil, no porque fuera condenable, sino porque no logró el objetivo. Es decir, ampara la acción terrorista. Su discurso estimula a los psicópatas. Su discurso ampara, protege y se hace cómplice. Su discurso demuestra que tiene absoluta indolencia. Indolencia significa que no le duele. No le duelen los venezolanos y las venezolanas, los niños y las niñas que viven en esa zona. No le duelen los periodistas que recibieron los disparos o a quienes fueron dirigidos los disparos en el Ministerio de Interior y Justicia. Él condena la acción porque no logró el objetivo, es inútil. ¿Se dan cuenta? Estamos esperando, del mismo modo que estamos esperando que Canadá, con su alta moralidad, se le olvidaron los principios hoy. Canadá hoy tuvo una amnesia principista, una amnesia moral, ¿verdad? Igual la oposición, que se montan en su caballo blanco diciendo que ellos son los verdaderos jefes y dueños de la moral y de la verdad, hoy se les olvidó. ¿Dónde está el valor moral, el coraje de todos estos factores para defender a los inocentes? Nadie les está pidiendo que defienda al presidente Maduro, nadie, ni mucho menos yo, les estoy pidiendo que me defiendan a mí. Estoy diciendo manifiesten preocupación por los inocentes. ¿Dónde está ese coraje moral? Es que le tienen tanto miedo a la oposición, es que le tienen tanto miedo a los Estados Unidos, que son los patrones de la oposición. Cuando vean la historia del señor, y yo no soy policía, mucho más se escarbará acerca de su vida, verán sus conexiones. Pero mi papel en este momento es denunciar toda esta conspiración contra el pueblo venezolano. El pueblo venezolano tiene una salida. La salida no es el temor, no es el miedo de un psicópata volando en helicópteros en el centro de la ciudad, lanzándole granadas a inocentes niñas, trabajadoras. Ese no es
la respuesta. La respuesta para el pueblo venezolano, que es un pueblo lleno de valor, de disciplina, que lo ha demostrado ahora, un pueblo lleno de conciencia, es el combate por la paz, es la organización, es la movilización. Contra la violencia, contra el miedo, contra el terror, tenemos una herramienta, tenemos unas elecciones por delante, tenemos un instrumento para derrotar a todos estos locos, a todos estos fascistas, a todos estos psicópatas, a todos estos que lo que hacen es vender a su patria entre intereses extranjeros. Yo lo que llamo al pueblo venezolano a partir de hoy es que todos nos unamos, los buenos, los decentes, los pacíficos, los trabajadores, los que nos duelen nuestros hijos. Yo tengo mis hijos aquí viviendo en Venezuela. Siempre dicen todas las patrañas que tengo mis hijos viviendo en Londres o en cualquier lugar. Mis hijos viven en Venezuela, mi familia vive en Venezuela. Yo vivo en Venezuela, yo no quiero que a mis hijos le caiga una granada cuando vaya caminando por la calle. Y por un psicópata que se llamó Guerrero de Dios crea que hizo bien matando a mi hijo con una granada. Yo no lo quiero. Yo quiero que todos los que tengamos hijos, tengamos familia, tengamos padres, tengamos madres, tengamos hermanas, nos unamos y decidamos resolver esto con el voto. Yo quiero que todos vayamos el 30 de julio a votar por quien les dé la gana, no me interesa por quién, pero a decidir que esto se resuelve en paz y con democracia y a decirle al mundo que no hay helicóptero que valga, ni granada que valga, ni psicópata que valga. No hay medio de comunicación que valga, no hay loco de la oposición que valga, ni potencia exterior que nos ignore. Nosotros no la necesitamos. Nosotros nos necesitamos a nosotros como pueblo. Eso sí lo digo, necesito a mi familia, necesito a mis hermanos, necesito a los compañeros que trabajan conmigo, necesito a la gente en la calle que sienta Venezuela y que le duela a Venezuela. Eso es lo que necesitamos. Y por eso mi llamado al mundo que nos es solidario, muchísimas gracias. Gracias por demostrar valor moral, coraje, principios, conciencia, por demostrar que le importa el pueblo llano, la gente en la calle, la gente ordinaria, la gente normal, no lo aman los que están protegidos por los gobiernos. Eso les agradezco mucho. A los otros, una condena moral. Recuerden sus principios, no les creemos, no podemos creerles, no son sinceros. Si les duele de verdad, les duele la niña de la Avenida Barada como los niños de cualquier otra parte del mundo. Ellos no les duele la niña de la Avenida Barada, no me lo han dicho, no lo han demostrado. ¿Dónde está la condena? Muéstrenlo. No lo han hecho. ¿Cómo quieren que le crea mañana cuando salgan otra vez con su cara a condenar cualquier cosa en Venezuela? Perdieron su autoridad moral, se autocondenaron, se clausuraron moralmente. Su selectividad es inaceptable para nosotros. Porque no le estamos diciendo que defiendan al gobierno, le estamos diciendo que defiendan al pueblo, si en verdad lo querían. Ya sabemos que no es mentira, tuvieron suficiente oportunidad, estábamos esperando hasta hace 5 minutos por alguna reacción y no ha ocurrido. Esa es la condena que queremos hacer al mundo entero. Sepan que condenamos a todos estos participantes en esta conspiración contra Venezuela. Y a la oposición, qué vergüenza. Realmente están demostrando que no merecen dirigir este país. ¿Cómo es posible que usen este tipo de psicópatas como héroes de su imaginario, de su cultura? ¿Verdad? ¿No les da vergüenza? ¿Ustedes creen que nosotros necesitamos una gente así? Yo no necesito a alguien así. ¿Usted cree que una gente así que haga eso, que no le importe la vida de los niños o las niñas o las señoras o los señores o los hombres o las mujeres, es el que yo quiero que mande en Venezuela, que venga y yo lo respete? Qué vergüenza, qué ausencia de liderazgo cuando necesitan este tipo de locos para representarlos. Ese señor no me representa a mí, no representa a Venezuela, no representa a la gente normal. Ese señor es un asesino y nosotros tenemos que capturarlo y aplicarle todo el peso de la ley y se lo juro que el presidente Maduro está totalmente comprometido con aplicar la ley. Y además, por cierto, le da la razón al presidente Maduro cuando ha venido diciendo que hay una conspiración. Es que quieren presentarlo como un loquito que soñó en la noche y se le ocurrió y se montó, le dieron una cola en el helicóptero. ¿Ah? Pasaba por ahí y le dieron una cola. O esto es un plan, esto es una conspiración, esto es parte de un programa. Cuando ustedes ven al Estado Islámico allá en Medio Oriente con capuchas y armas diciendo que son guerreros de Dios y empiezan a matar gente, a disparar a inocentes y a tirar granadas, ¿eso es condenable o no? Cuando ven a un guerrero de Dios en Venezuela con capuchas y armas de gran calibre y dice que va a tirar granadas, no, de hecho no, las tiró, ¿eso es condenable o no? Ese es el nuevo representante de la oposición, es el que van a lanzar para las elecciones el año que viene. O sea, yo voy a terminar diciendo, como representante del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela,
en una circunstancia tan dramática y trágica, cuando gente que necesita, que juró, porque ese señor juró defender al pueblo venezolano, ese señor juró defender la seguridad, supuestamente él lo hace por la seguridad de la gente, y sale en su extraña modo de pensar, su respuesta para defender a la seguridad de la gente es que voy a volar por el centro de Caracas y voy a lanzar 4 granadas sin importarme quién está abajo. Entonces yo digo, nosotros tenemos juntos que reaccionar. Este pueblo tiene muchísima reserva moral. Esta es una ocasión trágica, dolorosa. Yo no me enorgullezco de que haya gente así en Venezuela. Yo me duelo, pero creo que la mayoría no somos así y por eso la mayoría tenemos que reaccionar. Y le pido a los medios, revísense. Nosotros ya sabemos lo que ustedes son, revísense. Porque si creen que van a seguir engañando al pueblo con esta selectividad, esta ceguera, bueno, ya saben, perdieron toda credibilidad. Y a los que pretendían convertirse en autoridad sobre nosotros, intervenirnos, tutelarnos, mandarnos, decirnos cómo es la cosa en verdad en Venezuela, que es lo que ellos saben mejor que nosotros, hoy se les cayó la máscara. Y hoy nosotros vamos a reafirmar nuestra voluntad de ser libres y tenemos una herramienta, todos a votar al final de julio, que es el modo de vencer a toda esta cuerda de psicópatas que nos están lanzando desde el exterior. Muchas gracias. Ahora sí respondo sus preguntas.